Numerosas presiones espirituales inundaron la zona en grandes olas que exudaban con el furor de los vientos furiosos. Los muchos que habían ido al Gangai habían regresado uno por uno desde el límite entre dimensiones. Shiro observó cuidadosamente a sus amigos y aliados, y gradualmente asintió con la cabeza. Aunque no parecían diferentes de antes, sería un error asumir que sus ganancias no fueron sustanciales considerando que todos estaban en sus formas básicas. Es de destacar que los rasgos envejecidos de Baragan en su estado inédito revelaron signos de juventud y vigor, mientras que más fragmentos de la máscara de Arribel se habían roto, dejando solo las mandíbulas afiladas alrededor de su boca. Su cuello y la parte superior de la clavícula estaban ahora expuestos, y esta ruptura de más fragmentos de máscara fue una tendencia similar para todos los demás a arrancar también. Desde la esquina de la percepción de Shiro, sintió una leve perturbación en la energía espiritual de Aizen ante la llegada de los demás y sus ganancias, pero Aizen se apresuró a arreglar tal descuido mientras luchaba contra uno de los cuerpos espirituales de Watch. En cualquier caso, Shiro entendió que no tenía sentido demorarse más. El tiempo no espera a nadie. Los siglos pasados que permaneció dormido sobre las blancas arenas de Hueco Mundo habían terminado y el comienzo de una nueva era estaba a la mano. Oyorus, humanos, Shinigami y ahora Kinki, este nuevo mundo estuvo plagado de conflictos como el anterior. Cada uno tenía sus propios ideales y aspiraciones, y cada uno estaría dispuesto a luchar y morir por sus causas, pero esta guerra de 1000 años había durado bastante. Este conflicto debe llegar a su fin. Hueco Mundo retumbó mientras fruncía los ojos y comenzaba a concentrarse. Este refugio, este hogar que había durado 1000 años también debía llegar a su fin. Llegó a una decisión. No sabía el propósito de su llegada durante mucho tiempo, pero ahora que todo lo que era y simbolizaba en su mente había regresado, había aparecido una respuesta, un deseo en la raíz de su ser. Shiro estaba en el centro de atención donde estaba flotando, todas las miradas dirigidas a él, incluidas las que acababan de regresar. El peso de esas miradas combinada le recordó de nuevo que había un propósito en su existencia, una figura clave para marcar el comienzo de una reñida. ¿Qué fue este momento sin una oportunidad de ser un héroe? Este pensamiento siempre había estado en el centro de su ser, enterrado en más y más tierra hasta que apenas pudo verlo en el momento de su muerte de su caparazón mortal. El hueco dejado en su corazón por los arrepentimientos y los errores puede muy bien ser la pérdida de su antiguo sueño. Esta sensación de vacío que lo había atormentado desde el principio, ¿qué otra respuesta necesitaba además de satisfacerla? Quizás esto solo era el significado de su existencia, el porqué de todas sus incertidumbres. Sin embargo, se volvió decidido. El circuito de sus senderos mágicos cobró vida, tirando de los hilos de su conciencia y sacando el pozo oculto de energía en su interior. Se formaron ondas alrededor de Hueco Mundo. Una, dos veces, luego la tercera, todos los Oyo restantes y Shinigami que se refugiaban dentro de él fueron suavemente eliminados. Unona y todos los Shinigamis del Escuadrón 4 que vigilaban a los heridos crearon rápidamente plataformas de energía espiritual en el aire para mantenerlos a flote. Muy lentamente, y justo ante los ojos de todos, Hueco Mundo comenzó a disiparse, toda su esfera de influencia acomodada por el mundo que lo rodeaba comenzó a temblar y temblar. Seguro que no eres tan tonto. La voz de Watch hizo eco a través de la extensión que los separaba. Shiro sabía exactamente por qué lo estaba llamando Watch. Hueco Mundo se estaba desmoronando. Los límites que impuso dentro de las dimensiones perdieron fuerza rápidamente hasta que las grietas comenzaron a formarse y ensancharse. Sin Hueco Mundo, ¿cómo podía esperar luchar contra la fuerza del Watch? No, más que eso. Con la desestabilización de Hueco Mundo, el proceso de asimilación de Watch para tragarse a Hueco Mundo se volvió inútil. En respuesta al arrebato de Watch, Shiro se señaló a sí mismo con convicción. «Eres tú el que no entiende», reprendió directamente antes de apretar los puños. «Todo lo que soy y siempre seré, siempre ha residido aquí». Con esa última pieza dicha, la última escoria que mantenía a Hueco Mundo a flote se rompió en un río de partículas espirituales que se congregaron a su alrededor y se sumergieron debajo de su piel. Un zumbido agudo reverberó, bajo el aturdido silencio del colapso de un mundo que había durado más de 1000 años. El semblante de Watch decayó tanto por la conmoción como por la incredulidad. Hueco Mundo se había ido, pero a su vez, la acumulación de todo su poder se había asimilado hasta su origen. Una espada del alma cobraría vida. Siga mi ejemplo. A raíz de la desaparición de Hueco Mundo, la voz de Shiro se arrastró en el viento como una orden acorazada, otorgando fuerza y fervor mientras su figura se adelantaba al resto. Líneas de viento y energía dejaron arrastrándose sobre los faldones de su abrigo.
Arribel, Grimhall y los demás se vieron obligados a protegerse la cara de la presión, pero poco después rugieron en señal de asentimiento. La desaparición de Hueco Mundo aún asombraba a todos, pero para los Hoyos su preocupación por la pérdida de su hogar era secundaria. Le dieron persecución a la figura a la cabeza, que estaba en el centro de todos los eventos relacionados con este momento. No importaba si su desierto de arena blanca se había ido, o si no tenían idea de lo que les deparaba el futuro, mientras la figura que tenían ante sus ojos permaneciera, entonces eso era suficiente. Por el basto de Whiting. Masacra al enemigo. Sis. Esto es todo. La sed de sangre brotó de Grimhall y los frenéticos Hoyos. Desgarra y rompe. Las energías espirituales de rojos, azules e incluso verdes crearon una tormenta que se canalizó y persiguió hacia el faro de la energía espiritual de Shiro a la cabeza. La escena fue impactante. Un desfile de hoyos y arrancar borrando el cielo. El Shinigami dejado atrás sin cuidado se sintió incómodo. El terror innato de la vista ante ellos, junto con su propia debilidad, dejó petrificados a los derrotados. Sin embargo, este no fue el caso para todos. Pocos se aferraron con fuerza a sus espadas con terquedad. Golpeados, heridos y sin tiempo para recuperarse, se negaron a quedarse quietos. Ya sea por venganza, honor o incluso deber, numerosos Shinigamis que aún podían estar solos de pie reunieron su coraje. Renji Abarani, teniente del Escuadrón 6, tenía las venas en las sienes, la boca en una mueca de desprecio antes de disparar en su persecución. Nadie lo detuvo. En cambio, otros solo lo siguieron. Ichigo fue el primero, seguido por una preocupada Karine, y Sin y todos sus amigos que estaban mirando fijamente a Silent. Rukia Kuchiki con ojos inyectados en sangre y rasgos afligidos fue la siguiente en irse. Luego vinieron los miembros del Zero Squad, haciendo uso del desvío del desfile de hoyos hasta cerca del Soul King's Palace. Arribel, Nell y los otros miembros de las fuerzas de Basto Fuite ni siquiera se molestaron en los numerosos encuentros. Lo que importaba ahora era enfocarse hacia adelante y mantener la figura de Shiro a la vista. En cuanto a Aizen, el hombre se burló antes de ignorar el cuerpo espiritual de Watch frente a él y dar pasos rápidos para igualar los pasos de Shiro. Era una demostración de las propias capacidades de Aizen que el hombre era el más cercano a correr hombro con Shiro. Los dos simplemente asintieron el uno al otro antes de que Aizen entendiera la pregunta y desaceleró su paso cuando fluctuaciones espirituales inimaginables estallaron en el cuerpo de Shiro. Soy el hueso de mi espada. Las palabras resonaron fuerte y claro. El poder liberado al pronunciarlas contrarrestaba directamente la presión de Watch desde el Palacio del Rey Alma. Sin Hueco Mundo actuando como una puerta de parada, el consenso común era que no quedaba nada para detener el control del mundo de Watch a través de la autoridad del Rey de las Almas. Por supuesto, este solo sería el caso si Hueco Mundo realmente se hubiera ido, y mientras Aizen observaba con atención, su percepción le advirtió que la desaparición de Hueco Mundo no fue tan simple. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre, poder emanado. Miles y miles de espadas que se manifiestan en el cielo y se disparan hacia las distantes figuras negras que surgieron del palacio en forma de estrella que se extendía por delante. El enorme volumen de acero produjo estruendos y chillidos desgarradores cuando atravesaron la masa de las sombras de Watch y la separaron como si dos barras de hierro abrieran una abertura. Se hizo un camino directamente al corazón del palacio. Todo lo que quedaba era cruzar la distancia, pero esto en sí mismo era un obstáculo imposible de encontrar incluso para Aizen. La presión espiritual de Watch entre la zona que conduce al palacio era demasiado inmensa para que cualquier alma ordinaria pudiera salvar la brecha. Y, sin embargo, una figura salió disparada como la punta de una espada abriendo el camino. He creado más de 1000 espadas. Las espadas que flotaban en el aire convergieron y rotaron como un taladro perforando todos los obstáculos, y al final, las que siguieron dentro del agujero creado por esta figura se sumergieron en la energía espiritual que la figura soltaba. Destellos, imágenes, voces y los recuerdos más fuertes permanecieron dentro de las almas, y la energía espiritual no era más que un medio desconocido hasta la muerte. Aquí se contaba una historia. Escrito en las estrellas, representaba las dificultades, la voluntad inquebrantable y la tragedia que asombró al Shinigami que nunca pudo imaginar que un individuo tan recto se había convertido en un Hoyo. Ni conocido por la vida, sigue adelante siempre en este camino trillado. He resistido el dolor para crear muchas armas. Absurdo. Un tonto que ha abandonado su propia reserva de poder no merece llegar a mi palacio. La energía espiritual de Watch se disparó aún más, se formaron reflejos en el aire y, sin embargo, no se pudo ignorar una creciente resistencia. Un campo de luz brilló alrededor de un punto de convergencia, rayos estelares giratorios de energía que se encendieron en un anillo de fuego que se extendió rápidamente.
Sin embargo, estas manos nunca sostendrán nada. Las escenas que se encuentran dentro de la esencia de la energía espiritual penetrante parpadearon hasta que solo quedó una imagen de una figura incondicional moribunda apuñalada con numerosas espadas que dominaban el crepúsculo de un campo de batalla. No había aliados, amigos o familia, solo desolación y creencia menguante. Siempre solo en una colina de espadas. La escena resonó profundamente con Coyote, un aullido escapó de sus labios, buscando la seguridad de la compañía de otro y afirmando que esta colina solitaria ya no era su realidad. Usted no está solo. Un aullido dio lugar a otro, y otro, hasta que los aullidos ahogaron todo lo demás para transmitir el sentimiento. Fue entonces cuando sucedió. A la vista de todos, Shiro inclinó la cabeza hacia arriba frente a la oposición de Iwatch. El anillo de llamas a su alrededor se expandió rápidamente para envolver a Iwatch y la totalidad de las dimensiones del Rey del Alma dentro de él. Una vez que crea en algo con tanta fuerza que lo define como quien es y lo que siempre será, entonces la fuerza de sus convicciones puede muy bien afirmar su dominio. Tomar las leyes del mundo y someterlas a la voluntad del propio mundo interior fue el sello distintivo de lo que se conoce como una canica de realidad. Este espacio es ahora mi dominio. Entonces, mientras rezo, un Limited Blade Works, una explosión de luz y poder encapsuló todo para revelar una nueva tierra que se extiende más allá de un horizonte lejano. Las espadas se esparcieron por la tierra, sopló un viento frío y las corrientes de fuego que fluían desde debajo de la superficie se agitaron. El paisaje era extraño y familiar, la vasta extensión paralela a lo que alguna vez fue Hueco Mundo. La única diferencia era que flotando en el cielo de Uba estaba el palacio en forma de estrella del Rey del Alma y Iwatch presidiéndolo y mirando con asombro el paisaje. La pura presión espiritual de este lugar fue varias veces mayor que la de Hueco Mundo. Cualquier hoyo promedio atrapado dentro seguramente perecería en cuestión de segundos. Arribel miró a su alrededor en el paisaje árido, frunciendo los labios, los ojos fijos al frente, donde las sombras amenazantes amenazaban con tapar toda el área. Desde el palacio del Rey del Alma, Iwatch estaba canalizando su fuerza acumulada y produciendo en masa una horda de sombras de ojos. Casi instantáneamente, los números empequeñecieron sus lados en una magnitud de 10. Pareció ser fácil para Iwatch como si ahora pudiera manifestar su poder con solo un pensamiento. Impresionante, ¿qué es este lugar? Iwatch preguntó antes de negar con la cabeza. Cualquiera que sea la ventaja que crea que tiene al atraparme a mí a mi palacio aquí, está muy equivocado de sus propias capacidades. En el mejor de los casos, puede que pueda contenerme, pero no veo cómo ganaría nuestra apuesta cuando el fuerzas de tus lados faltan. Shiro no se inmutó a pesar de que Baragan y los demás estaban erizados. No sabes nada de lo que soy y lo que puedo lograr en este momento. La voz de Shiro hizo eco en los corazones y las mentes de todos los presentes. Este lugar, este mundo es mi reflejo, mi realidad interior impuesta sobre las leyes de la actualidad. Aquí, sus números y medios no me obstaculizan. Palabras en negrita. ¿Te importaría ponerlas a prueba? Iwatch hizo un gesto con una mano, indicando a sus sombras de ojos que descendieran, pero incluso antes de eso, todos vieron cómo Shiro desaparecía. El escenario para ti y para mí no pertenece aquí. Shiro agarró la cabeza de Iwatch con una mano y arrastró todo su cuerpo fuera de la vista. Solo un único mensaje de seguridad flotó en la brisa. Yo me ocuparé de él. Les dejo el palacio a todos ustedes. Esto fue una locura. No había otra forma de describir esta locura. Kizuke empujó con cuidado la parte delantera de su sombrero en forma de cuenco y frunció el ceño mientras evaluaba las circunstancias. Dejando de lado sus pensamientos sobre el carácter y las imágenes de vasto fuite que vio con los demás, había demasiadas variables en juego aquí. Para empezar, ¿qué era este lugar y qué conexión tenía con Hueco Mundo? No, esa era la pregunta incorrecta. La verdadera pregunta que necesitaba ser respondida era cómo usar el mundo y las personas que lo rodeaban para formular un camino hacia un buen resultado. Independientemente de si el Basto de Blanco ganó este enfrentamiento, todavía no elimina la amenaza que imponen el Basto de Blanco y sus fuerzas. De hecho, los empeoraría ya que probarían que eran más difíciles de manejar. Atención. Miró al palacio del Rey de las Almas. No nos adelantemos aquí, murmuró. Todo habrá terminado si no se detiene esta asimilación mundial. El poder de Iwatch debe cortarse de raíz, pero esto no será un problema de ingenio, sino de mano de obra. ¿A quién tenía del lado de los Shinigami, aparte de los escasos que logró regatear con Aizen para obtener espacios en el Dangai? La mayoría de los Shinigami habían sido utilizados como baterías glorificadas para alimentar su dispositivo de distorsión del tiempo, dejando a la mayor parte de las fuerzas del Seireite abrumadas por el agotamiento espiritual.
Solo los combatientes de alto nivel quedaron de su lado, lo que significaba que tenían que ser oportunistas y no dejar de explotar las oportunidades. En este sentido, la única estrategia real disponible era hacer uso de las fuerzas de Basto de Witte. Sus ojos se entrecerraron casi en rendijas. El número de sombras de ojos de Watch era demasiado, y no parecía que hubieran terminado. ¿Qué sentido tenía pensar en una estratagema si no tenía forma de sortear este primer obstáculo con los limitados recursos humanos disponibles? Las fuerzas del Basto de Witte seguramente iban a sufrir a este ritmo, pero como tontos ciegos cargaron de frente contra el adversario. Por supuesto, Renji y algunos fanáticos de la 11ª división ya habían saltado en la refriega, pero al menos los capitanes que quedaban en condiciones de combate estaban siendo prudentes en su cautela. Kisuke chasqueó la lengua y se preparó para la batalla. Con la forma en que iban las cosas, las fuerzas del Basto de Witte sufrirían una diferencia en el número, y luego las fuerzas enemigas no perderían la oportunidad de patear las fuerzas del Seireiti mientras estaban caídas. Esto iba a ser muy reñido. Peor aún, ni siquiera habían llegado al palacio. De pie no muy lejos de él y observando, ahí se mostró una sonrisa condescendiente. Bastardo presumido. El hecho de que probablemente estuvieran pensando con la misma línea de pensamiento le desagradaba. Kisuke hizo una mueca, pero las cosas cambiaron rápidamente en pocos segundos antes de que las fuerzas de Basto de Witte chocaran con las de Watch. Juzgando los conceptos de creación, la voz del Basto de Witte resonó por todas partes, el aire se estremeció por la energía espiritual que giraba rápidamente. ¿Qué está pasando? Kisuke vio a Unohana entrecerrar los ojos y formar una barrera de Kido alrededor de Yamamoto y el otro Shinigami herido como medida de precaución. Hipotetización de estructuras básicas. Las espadas se formaron, lanzándose hacia el Palacio del Rey Alma. Presiona el ataque. No vaciles. El semblante de Ichibi se iluminó ante este giro de los acontecimientos y la perspectiva de la victoria. Kisuke vio las cosas de manera diferente. ¿Cuál fue el uso de estas palabras? En todo caso, su mente les atribuyó diferentes significados. Así como las palabras que el Basto de Witte había pronunciado antes habían provocado la creación de esta nueva dimensión, era sencillo deducir la suposición de que las palabras del Basto de Witte tendrían peso en este espacio. Duplicar los materiales de composición, materiales, estructuras y conceptos, siguiendo en esta línea, se hizo una conjetura junto con las fluctuaciones del entorno a su alrededor. Si el Basto de Witte ya pudo recrear Zanpakuto, entonces considerando que este espacio era un reflejo del mundo interior de Basto Witte, entonces seguramente, los pétalos se esparcen por el viento, miles de flores de cerezo caen en cascada hacia afuera en una violenta ráfaga y se estrellan contra la horda de sombras. Ve hermano. Los ojos de Rukia brillaron alarmados ante la escena. Capitán. Renji se congeló en su lugar, casi esperanzado pero sin atreverse. Imitando el concepto de su creación es como pensaba. Kisuke sintió que sus labios tiraban hacia arriba ante este nuevo desarrollo, la mirada se movió hacia los cielos en lo alto e ignoró el asentimiento de comprensión y expectativa de Aizen. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento, siéntate sobre los cielos helados, reproduciendo los años acumulados, quema hasta las últimas brasas, sobresaliendo todos los procesos de fabricación. Para manejar un ejército, necesitarías otro ejército. Aparecieron numerosas figuras, espíritus normalmente invisibles, no escuchados e incapaces de interactuar con la manifestación del mundo físico. Espíritus Zanpakuto. Mis bebés. Nimaya comenzó a parpadear rápidamente. Sin embargo, algo más que este desarrollo fue un hecho que sorprendió a Shinichimaru, que se mantenía cerca de Rangikou. Seguimiento activado. Sobrecarga. Los eventos anteriores en el Seireiti vinieron a la mente de Jin cuando Shinzo apareció y asumió un nivel de poder completamente nuevo. Como uno, y bajo los ojos de los Shinigami, cada Zanpakuto entró en su estado final. Kisuke enterró sus sentimientos de repentina inquietud. ¿Era esta la verdadera fuerza del Basto de Witte? La fuerza personal era lo suficientemente aterradora, pero esto estaba en un nivel completamente nuevo. Su mente se aceleró. Incluso si Watch fuera derrotado, contra el Basto de Witte y esta nueva fuerza e incluso Aizen, ¿podrían siquiera ganar? ¡Maldita sea! So hard,